APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Días kamasikuna alisamos kakapais, kaimi kapan un mismo sol. Sumas ya escupas. Papaku! 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 Lumata rishka yaring isang mari pips kay tahaku sa altis ukupi. Pala kunaka isang mari hawalumatam rishka yari. Nyuka kalmezawa rigrin ni llama. Kanga mirin dauti anunki. ¿Pero qué quieres que cocine si no hay nada? Al sambu kay pitiashkak. Jujugu mishkiwan yanungish. Pero si no puedo cocinar. Mayyangi, sashpa tajangi, karauta yuchungi, tajangi, tulpata kashayachinallami kangiña. Kuno yaku kuno huchu. Tiangmi mishkipash, lichipash. Timbushpaña yanupika ni sanguyanga huichin lichiguta mishkita churangi. Ya. ¿Eso nomás? Chaykaña mirinda paktamushan almuzawash. Lo difícil me dijo cocinar. Bueno. Sagradas montañas, lagos, cascadas y tranquilos paisajes conforman la identidad de varios pueblos de Imbabura como los Cayambis, Caranquis, Otavalos, Cutacachis, Aguás, Afros, Mestizos y Natabuelas. El pueblo Natabuela comparte la misma historia con varios pueblos de la Sierra Ecuatoriana que fueron despojados, desterrados de sus territorios, esclavizados en épocas de la colonia y la república. Cultura que se negó a desaparecer. Una de las expresiones más importantes es la vestimenta. Mi nombre es Lucía Sisa, soy del barrio Flores Vázquez, perteneciente a la parroquia San Francisco de Natabuela. Soy la primera mujer indígena que asumió este cargo. Dentro de lo que hemos investigado en este último tiempo, no podemos habernos dado cuenta de la evolución que ha habido en la vestimenta. Vamos hablando del hombre. En la actualidad, ahora ya está la camisa normal, manga larga, el cuello normal y con 3 botones y bordado aquí en los pechos. En lo que es el pantalón, a pantalón ancho sigue siendo el normal, el mismo de la anterioridad, con el cordón y la faja. En lo que se refiere a vestimenta de la mujer, anteriormente se utilizaba lo que es el anaco grande, era con lana de borrego y posteriormente se hizo el anaco que ahora comúnmente lo utilizamos. Mi nombre es José Antonio Pango, soy de Los Óvalos. Comencé a tejer desde que tenía unos 15 a 16 años. Un mayorcito que ya no está, ya murió hace tiempo. Él fue la persona que me enseñó. No sabía verle cómo hace. Y la curiosidad de juventud de niño quería ver lo que hace él y ya me iba donde él y me enseñó. Me gusta lo que hago. Porque son figuritas que se van construyendo, tejiendo. Se van formando en los dibujos, puedes poner nombres, figuritas, animalitos. Por ejemplo, hay unos animalitos que simbolizan la naturaleza,
Hay personas también que se dibuja, o sea, se forman las personas. Todo eso es lo que puedo hacer. La faja también, por ejemplo, decían, ¿no?, que se le utiliza también para envolver a los niños cuando recién nace, que es para darles calor o para darles fuerza y transmitirle la energía de la madre hacia el hijo. Es amarillo, azul, rosas, aurora. Eso es lo que son más en el pueblo de Natabuela. Ya quedamos pocos los que hacemos esto, ya no mucho. Yo me llamo Rosa María Cualchi Ibadango. Yo era en la edad, me acuerdo, de 15 añitos, de 15 años que estaba. Porque me acuerdo que mi mamá decía, si quiere blusas, que delemos la tela y dibujadita, ya puede bordar a la mano, a que se ponga. Me acuerdo yo que me decían así, mi mamá, mi papá también. Luego ya compramos la máquina, me acuerdo en ese tiempo. Ahí era, como se dice, comprar una máquina, como tener un carro. Lujoso también, sí, en ese tiempo, en esos años que yo ya adquirimos a tener la máquina. Sí hago, aunque no mucho, pero poquito, ahí se le va dando cualquier cosita, haciendo de esta actividad, ya viene, como se dice, un centavito para cualquier cosa, para ayudarnos en la casa. El pueblo Natabuela se ubica en el cantón Antonio Ante y parte del cantón Ibarra. Se conforma por 17 comunidades. La vestimenta es una expresión identitaria con simbologías. Narran historias de cientos de años. María Virginia San Patén. Cuando éramos guaguas que se dábamos, ya cogiendo juicio con nosotros no iba a ser. Comprando. De repente que se bordábamos, pues, cuando éramos chiquitas. A mano. Sí, quando era hombres que nos gostava de coser encheverado. Quanto casa hacíamos coser nosotros mesmos, comprando assim, lavaditas assim, coser, assim. Ya después que ya no se podía tantas cosas de hacer. Antonio Suárez. Saben hilar las mujeres, dice las mujeres hilando, le mandábamos a tejer. ¿Ya? Y otros poníamos azul marino, así rojos, así ponchos, sabíamos andar a tejer. Cuando comprábamos en el caballo, salía. Sí ponían más antes que solo de este lienzo nomás, solo de esta tela. Esas mujeres de cuarta que sabían hilar, hacer calzones, restos. Ahora mujeres lloran, no saben. Con 6.587 habitantes, el pueblo Natabuela ha tomado el proceso de reivindicar sus expresiones culturales, como la lengua y la vestimenta, aspectos que están desapareciendo. José Antonio Cabascanco. Desde que he sido niña y he seguido trabajando. Hago para San Juan, San Pedro. Mi padre era así mismo como ahorita estoy. Mi mamá criaba desde chiquito, desde casó. ¿Sabe que más antes éramos así? De hacer el cordón, ya no me olvido, pues. Sigo haciendo para los nietos, así que vayan a bailar en San Juan, San Pedro. Entonces, ahí hago. Hilos he hecho estos ponchos. Ahora ya no se hace. La vestimenta tradicional de los natabuelas representa la tierra, la siembra, la tradición oral, las historias de despojos y también la reivindicación. Cada trazo, cada bordado y cada tejido es la herencia de los abuelos que se resistieron a morir. Mantener la vestimenta, la lengua y otras costumbres es su forma de rebeldía.
El trabajo comunitario y la existencia de un propio sistema de gobierno tradicional permite al pueblo Natabuela construir nuevos ideales y participación intergeneracional que guían el rumbo de supervivencia en el tiempo. Bueno, lo que nosotros primeramente buscamos, ¿no?, es saber de dónde venimos o por qué nosotros utilizamos o qué simboliza cada parte que nosotros usamos para a futuras generaciones inculcarles y decirles que esa es nuestra identidad, que así nosotros nos representamos y el por qué nosotros utilizamos esta vestimenta. Ya se derritió el dulce, ahora sí. Hice todo lo que mi mami me dijo y a probar. Pero vaya, está rico. Ya está listo. Vivir en un área rural muchas veces nos limita de ciertos beneficios, pero con constancia, trabajo e ingenio descubrimos que estamos dotados de valiosas destrezas que se convierten en herramientas de sustentabilidad. Capacitar e innovar son acciones que se ha puesto en marcha en Imantag, parroquia rural que está consiguiendo sacar provecho al talento humano. Con el lema "La unión hace la fuerza", Lucía Liquinchano, una de las más reconocidas lideresas de la parroquia, ha conseguido plasmar varios de sus proyectos de apoyo a las mujeres imanteñas. Bueno, hoy día hemos organizado una expoferia Imantag 2018 con motivo de celebrar los 228 años de parroquialización. Están involucrados todo lo que es la cultura, la gastronomía, la artesanía. O sea, aquí están involucradas todas las asociaciones que hacen un emprendimiento. La asociación Cisarina, que son compañeras que se dedican a lo que es bordado a mano. La preasociación Flores y Labores, que son de aquí del centro de la parroquia. También tenemos la ecoferia Cisamaquiarte, que estamos fortalecidas, somos como 15 productoras de productos ecológicos que estamos participando en ferias en San Antonio, en Imantag y en Ibar. Tenemos también la asociación de sombreros, que es de la comunidad del Morlán. Tenemos la asociación de Colimbuela, la Mushu Hatari. Estamos trabajando con diferentes emprendimientos también individuales, como es el yogur artesanal, como es la mermelada artesanal. También hoy día hemos tomado en cuenta lo que es la alimentación ancestral, ¿no?, que es algo que queremos difundir en lo que es la cultura de mi parroquia.
Hemos tenido el apoyo del MESE, hemos tenido el apoyo del MAGAF, el apoyo de la Junta Parroquial y también tenemos el apoyo del gobierno provincial, también hemos tenido en esta administración con fortalecimiento en lo que es el bordado mismo. Y esperamos en las próximas pues seguir trabajando con estas instituciones y ojalá vayan otras instituciones también haciéndose eco y nos puedan apoyar. Concientizar a los productores y consumidores de dónde proviene lo que consumen o adquieren para su diario vivir no es una tarea fácil. Los medios de comunicación comerciales hacen propaganda que para nada promueven la seguridad de los alimentos, ni el cuidado de la tierra, ni de la propia gente o de su entorno. Nicacapane Luzmila Vázquez, mi Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador, Rucumanda. Ñukanchik kaypishu ishkay wata kanga. Ñukanchik tandanajuika ashtawan bachaka ruraykunata shinchichishpa shamushka kan, ayllu llaqtakunapi, ayllukunawan. Kaypika shinayta tandanajuykuna kan, warmi tandanajuy, shu chungapura tandanajuy kan, shinapash kaypi tarpuywan kallarishkanchik. Tarpushpa mamakuna kaymanta hatushpa kankapa munagpi, shinallata kay San Antoniomami shu hatuna ukuguta rikugrirkanchik, chaypimi hatushpa shamunajun. Mamakunapi kan, mamakunapa makipi ima tarpuna kashpa, awana kashpa, sirana kashpa kan. Paykunapas llan kaypas sumak kan, sumak rurayta rikuchishpa, shinashpa hipamañakutik hatunkapa yuyay tiapan. Chayka alimi kan, ñukanchik warmikuna ashtawan shinchirishpa katishpa kanamanta. Ñukanchik ayllukunatapas shinchichinkapak y shinapas ñukanchik wawakunatapas yachachishpa katinkapa ruraykukunapi. Las mujeres en Imantag son uno de los focos principales dentro del desarrollo económico sustentable a nivel local. Para ello, han construido redes sistémicas ingeniosas, innovadoras y responsables. Todo esto bajo un régimen estricto, algo digno de admirar y apoyar. Nosotros nos dedicamos a realizar sombreros artesanales. Nuestra asociación se llama Ñukahuasi, que significa Casa de la Moda Indígena. Ñukahuasi nace mediante un grupo de mujeres emprendedoras que querían sacar a sus hogares adelante. Esta feria nos ha parecido buenísimo porque mediante esta feria nosotros podemos mostrar los productos que estamos haciendo de forma artesanal. Esta ecoferia nos ha ayudado a, en primer lugar, a hacer conocer nuestros productos que vendemos, y no solamente de Ñukahuasi, sino también de otras personas, otros productos. A la vez podemos conocer el emprendimiento, las habilidades que tenemos las mujeres. Esta ecoferia nos ha beneficiado para poder exponer nuestros productos, mostrando las habilidades que tenemos las mujeres. De la misma manera, también nos ha ayudado encontrándonos con otras instituciones que nos puedan facilitar a progresar nuestra habilidad. A mí me gustaría que siga continuando habiendo más expoferias, porque podemos llegar a más personas y podemos socializar a más personas para que la gente nos pueda ubicar y pueda llegar a conocer los productos que estamos realizando. Kay Sisamaki Arte Grupo Manda y ñukanchipa Grupo mi chay hortalizas kunata hatunchi y bordados kunata. Ñukami kay Grupo Pikashpa ashtawan cosas kunata shina rixdishkani, cliente kunata shina atendinata o shina imasha trabajashpa shina imasha producina kunata shina taller kunakashka y chay kunata shina trabajashpa shina hortalizas kunata o imata shina rukchishkanchik hatunkapa. Kay feria mi alikashka porque shuk lado kunamanta gentekuna shamushka y shina hatushpa shina ñukanchipa familiapa ima
ima kullkikupas shina rikurishka. Ashtawan shina autoridadkunata mañata shinapani que kay grupokunata shina ashtawan aydashpa shina imapipas shina ministerishkakunapi aydashpa shina ali kashkachun nishpami mañayta shinapani. Kuitakuna ñami shamuni asizambu yanushka. Bueno. Ñami kaypi kanchi. Bueno. Venga nomás. Tome papaco. No sé si estará bien el dulce. Ala mishki magashka antes que kuita atinashka Mariano itani alimayanushka. Ushang Mari. Ojalá, pero ñakutin kusangapa ñakuti apamurkanchimi. Apasham shamurkani. Otro. Kusangapa. Azar, dice. Kusashka que shumishki nach papaco. Shumishki, pues. ¿Y se podrá hacer eso? A la fuerza. Otuguta rashka chaypi washukchishun chaypi tapas paka kusarenjami mishki mche kayapa wapam yushi. ¿Y qué van a hacer ahorita eso? A la fuerza ya pambas kunanda pambang parishu. Ya, kayap. Papa ko pika inyo ka hipaja alpata yukchi. Ya, take. Ya mi carbon da apa di papa? Ya, cer. Helci utet. Nyakuti almar kaya panyakute. Yukchi ngapa nyakuti. Ay, sí. Rangai kuno tapasyo. Ya. Tapi. Apa? Nacho alpa tapa na papa ko? Na tapa nacho. Basta me país da kaya pagyanis pa ali kiranjam. Snaps ali kiranjam. Yang ang kachi yukchi ngapa jam sama na kanchi. Ya, tu tamanda ta. Tamand alura mari yukchi ngai kuntaga. Ya. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Soko hari baza mari ganga was bianu nam yang ri jagam am ogdoin Taki kunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushikuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipashmi. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Kay kushneushka ramazambo imangayma rupashka maganga. Koychakuna zambo tapak shamuchi zambo rupashka mariu. Aski apamuchi zambo rupashka mar apaichi shamuichi. Chu. Na. Palawa, happy papito. A ver. Palawa. A ver. Mali papako. Ni. Almari. Ganus kamari.
Mali. Rupa ramari. Fukunga. Cuita mamalcha. Mali. Cuita mali. Está rico. Ukuma apa shunja? Ya, hakucha. Parchumi kung apa? Ya, hakucha. Chay uras carecisto mi can. Tuya que inguiande. La cultura del pueblo afroecuatoriano. Ya, bebecita, ya te voy a dar de comer, mijito. Ya no llore, mijito. Señora, tápese. ¿Qué no le da vergüenza estar así en la calle? ¿Acaso anda provocando a los hombres? Uy, ves. Ve. ¡Ey! Sí, a usted joven. Y a usted también, señor. ¿A usted le gusta ver unos buenos escotes? Sí, ¿verdad? ¿Y qué tal si ese escote es de una madre que amamanta a su hijo? Ajá. Una madre, ¿cómo alimenta a su bebé en los primeros 6 meses? Dándole el pecho. Con la leche materna, pues. Cuando ve a una mamacita amamantando en las calles, ¿no? Así a su bebito, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que sí es bueno, porque los niños necesitan de la lactancia materna. Como mamá toca amamantarle cada que el niño le pida, esté a donde esté. Es algo que se ha llevado a cabo durante miles y miles de años, por generaciones desde nuestros ancestros. Pienso que aquí en el Ecuador pues es algo muy natural y pues ¿cómo le vamos a negar a un hijo darle de amamantar? Pero de ahí, como le digo, en otros países sí. Para mí es algo tan natural, es un derecho humano para mí. En mi tierra hay mucha gente quien siente un poquito incómodo cuando ven eso, pero ese es problema de ellos. Ver amamantar es algo incómodo. Pero aquí en Ecuador, en Otavalo, no. Eso está bien, es algo natural, es una costumbre ancestral. Menos mal que no pensamos igual, como allá en el norte. ¿Para usted es algo vergonzoso esa acción? No, cuando yo no. No es vergonzoso, porque por algo ya ser madre es una cosa linda, pues. Para mí no, pero sí se les ve a algunas personas que tienen vergüenza. No tiene por qué ser vergonzoso. O sea, vergonzoso sería que el bebé esté llorando porque necesita alimentarse y que no le dé. No por vergüenza, sino por ser un poquito más reservado y un poco cuidadoso con su cuerpo. Depende, ¿no?, de lo que uno se piensa. ¿Alguna vez usted ha recibido alguna palabra grosera por alimentar a su bebé en la calle? No. Es que me haya sentido yo agredida, no. Si es que yo presenciaría de un acto así, yo saldría a favor de la madre. No, para nada. La gente es caballera, no tiene ningún morbo. Las personas que hasta ahora están en contra o tal vez critiquen la lactancia materna fuera de la casa, en realidad hasta ahora no han demostrado alguna prueba científica que eso sea malo, ¿no? Entonces, ¿por qué a ciertas personas se les ocurre que el amamantamiento es algo desagradable? Los prejuicios. Ya solo falta que tengan prejuicios porque huele al mosco, porque me trago saliva, porque me pica la pulga. Si una madre se arriesga pese a ser criticada y continúa amamantando a su bebé en las calles, ¿por qué crees que lo hace? Porque el bebé simplemente tiene hambre y necesita comer. Y si no hay un lugar donde, por decirlo así, irse a esconder para darle de comer, pues tiene que hacerlo en público, ¿qué más da? Es algo muy natural que debe suceder y es lo más importante que puede recibir los bebés por lo menos los primeros 6 meses de vida. Y está demostrado que también durante la lactancia se secretan ciertas hormonas que afianza esa relación madre-hijo, ¿no? Que el norte aprenda del sur, porque aquí no tenemos esos prejuicios.
Aquí, si una madre amamanta en público, es porque su hijo tiene hambre. Tan solo eso. Chay uras calles, si esto mi can. Tuya que inguiande. La cultura es toda. Papa, kukay materis. A ver, pagi. Pasti nga pa kanali ka rin nga papa ko. Mikusunchis. Ya. Ate sinaka, como tahu ka na ganito. Ari, mikusunchis. ¿Y cómo ustedes aprendieron a cocinar este sambo? Kay kanyo ka pa tiempo tagul pa kuna manda min ko kachak shri kunta kani kusana kunata tukuita rano kunta mi kunata chaymi trabajanga pas baranchi kunan tiempo kuna trabajanga pas nabalin Zambu talu ka imata tarurang papa ko. zam thal kunta ka chakki chispa ukuta yok chispa mi zam thal ukuta ka warkung chaypi imat osanchi zam thal ukuta otus warkung zam ta fokuskata mi chakki chispa ukuta limpian ya rico cercano mi yan na kunata kunang chispa kunang sinaya mi katina kangichi jasna rano unta mi kunata sambo unta mi kunata kusas kata kaspa felici wa enskata tokuita zambuluru tapos kachiwa chips ali mi sina unta mi kuna kangichi kuna yoyo unta churasma mi kuna porto kuna mi churasma chay kuna mi nyukanchi baka alimento kan nyukanchi uma papsi ali mi chay kuna ka rano kusas mi kuna ali basta kas porto kas habasta kas okata kas tokuita papa kuna karao kuna mi kuna chay mi cuerpo sano kan chay mi nyukan para hon Niapas pacha tukurirka, yakuti integramu pasun astawan rikuchikunawan. Supunza kama. Chamisquisa.